¿Innovar en la construcción es posible? En InnoInvest fomentamos la investigación, el desarrollo y la innovación en productos y servicios energéticos para la edificación. Todas las empresas extremeñas y del centro y alentejo portugués que forman parte de InnoInvest conforman un tejido empresarial fuerte, fruto de la cooperación transfronteriza que les permite ser más competitivas y mejorar los servicios que ofrecen a sus clientes y optar a nuevas contrataciones. La inversión en innovación es clave en un área en auge como es la rehabilitación energética. Esto no sería posible actuando de forma independiente. Sí es una realidad gracias a la colaboración entre centros de investigación y las empresas de la región Euroace. Actualmente, somos 15 entidades socias de Extremadura y Portugal. Para ser una empresa colaboradora, solo has de rellenar el formulario que encontrarás en el portal web innoinvestproject.eu. Así, podrás recibir formación gratuita en las áreas tecnológicas de InnoInvest, asesoramiento para implementar los servicios I+D+I en tu empresa y catálogo de servicios, o participar en la licitación para los prototipos creados por InnoInvest. Un escaparate céntrico para que los demandantes te encuentren cuando solicitan estos servicios de rehabilitación energética. Una oportunidad única para hacer crecer tu empresa. Estarás constantemente informado de las novedades. Unimos oferta y demanda en materia de construcción sostenible energéticamente. Tienes a tu disposición 40 centros de investigación en I+D en la región Euroace. Un estudio sectorial transfronterizo de capacidades I+D+I de los productos y servicios de 400 empresas. La plataforma InnoInvest para el asesoramiento y gestión energética de edificios. Hemos analizado 200 empresas y 750 edificios. Conocemos cuál es su demanda y analizamos cuáles de nuestras empresas asociadas pueden prestarle servicios. Estudios energéticos y un plan de empresa para 200 empresas. Realizaremos acciones de formación y capacitación para 100 empresas o 120 profesionales pertenecientes a InnoInvest. Crearemos 6 prototipos de reformas de edificios en los que podrás ser invitado a la licitación. Llegó el momento de innovar, de crecer, de construir juntos un futuro más fuerte para nuestras empresas y mejorar los procesos de construcción y edificación en materia de rehabilitación energética. InnoInvest impulsa el I+D+I en productos y servicios energéticos gracias a la cooperación empresarial. Únete. ¿Innovar en la construcción es posible? Innovar en la construcción energética es una realidad gracias a ti y a InnoInvest. Este vídeo ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del programa Interreg V A España-Portugal POPTEC 2014-2020. Síguenos en redes sociales. Te esperamos. Entra ahora en nuestra web y forma parte de InnoInvest. Buenos días. Empezamos. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar esta jornada de capacitación que está englobada dentro de las acciones de capacitación del proyecto InnoInvest. Esta corresponde al módulo 5, construir con productos ecoeficientes y expectativas de futuros en la vivienda. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a empezar empezar con la ponencia de expectativas de futuro en la vivienda. Solo comentar que estas acciones de capacitación dentro del proyecto InnoInvest están englobadas en el punto de acción de promoción de la I+D a las empresas.
en el apartado de Plan Innoempresa y capacitación de empresas en la I+D+I. El proyecto Innoinvest pertenece a los proyectos Interreg España-Portugal y se desarrollan en el marco del antiguo programa Interreg España-Portugal. Bien, si os parece, paso a presentar a Lidia Ranz. En este caso, ella es trabajadora, trabaja en la empresa Saint-Gobain. Es responsable de comunicación, diversidad y lleva la parte de responsabilidad social corporativa de la empresa. Y su ponencia va a tratar sobre el barómetro Isover-Placo. Realmente esta ponencia es un estudio del mercado que se ha realizado con ayudas de consultoras externas e independientes, donde básicamente se recolecta la opinión de españoles sobre el hogar y las expectativas de los mismos en un futuro inmediato en cuanto a la evolución, la adquisición o compra, realización de los hogares o viviendas. Entonces, sin más, ¿os parece? Pasamos a conectar con Lidia. ¿De acuerdo? Un segundito, Raúl, que todavía está intentando entrar, ¿vale? Un momentito. Bueno, pues viendo que Lidia de Saint-Gobain tiene algunos pequeños problemas de conexión, si os parece hacemos un pequeño intercambio dentro de las ponencias y en este caso vamos a dejar a nuestra compañera Concha Pacheco de Intromac, que trabaja en uno de los dos departamentos de nuestro Instituto Tecnológico, que vaya presentando por su parte un resultado de un proyecto POCTEC también, en cuanto a que es un catálogo bastante desarrollado del uso del corcho en la construcción. Entonces, sin más, os voy a dejar un momento con mi compañera y posteriormente retomaremos la conexión con Lidia. ¿Te parece? Esa es la forma, ¿no? Antes vamos a poner en pantalla total. Espérate, vete un momento a compartir. Déjame un momento. Hola, buenos días a todos. No te ven, ¿no? Tienes que compartir. Sin compartir. Sí, pero tendría que salir en pantalla. Ahora. Vete aquí a ver. Ahí. Hola, buenos días a todos. Bueno, como ya me ha presentado... Hola, ¿se ve? Sí, se te ve y se te escucha perfectamente. Vale, gracias. Bueno, como ya me ha presentado mi compañero Raúl, soy Concha y voy a presentar un resultado del proyecto Prodesa montado que trata de un catálogo interactivo de materiales de corcho en construcción. Quería comentaros simplemente que el proyecto Prodesa montado, los objetivos era poner el valor, el ecosistema de la dehesa y dentro de esa puesta en valor, pues todos los productos que se desarrollan en la dehesa, como es por ejemplo el corcho. Bueno, el objetivo principal de este catálogo de corcho construcción es animar a los profesionales y a las empresas de construcción a usar el corcho como un material de construcción. La idea también la idea del catálogo era también agrupar, el objetivo del catálogo era agrupar en un solo documento
por un lado, todos los materiales de corcho en construcción que están en el mercado, pero están totalmente dispersos, armonizar un poco su nomenclatura y también agrupar en este catálogo toda la normativa aplicable. Eso por un lado. Por otro lado, también el objetivo era exponer las diferentes soluciones constructivas en las que se puede utilizar corcho para los diferentes elementos constructivos de los que consta una edificación. Todo esto se quería agrupar en un solo documento porque se había identificado que esto no existía. Estaban los productos de materiales de corcho en construcción muy dispersos, con diferentes nomenclaturas, un poco farragoso el tema de la normativa y con este catálogo pues se quería aclarar todo ese maremándum relativo al corcho en construcción y crear una herramienta útil para los arquitectos, aparejadores, empresas de construcción. El catálogo, como veis, consta de 6 botones, ¿vale? Los botones del 2 al 5 son los eminentemente técnicos, mientras que el botón 1 y el 6º, bueno, es una introducción y son los créditos del catálogo. Como ya he comentado antes, se trata de un catálogo interactivo, por lo que vamos a ir pinchando, saliendo y entrando de las diferentes pantallas. En el primer botón tenemos aquí la introducción del catálogo. Según nos vayamos poniendo encima de los diferentes puntos, aparece un desplegable que hace una descripción más detallada del resumen que hay en cada recuadro. Bueno, en los antecedentes básicamente lo que se expone es el impacto que tiene el sector de la construcción en el medio ambiente y en la sostenibilidad y en la necesidad de buscar soluciones para minimizar este deterioro que implica la construcción en el medio ambiente y cómo el corcho pues, puede ser una solución que ayude a minimizar el impacto medioambiental. En el segundo recuadro se exponen los objetivos del catálogo, que ya lo he expuesto previamente. Y bueno, pues lo que hemos comentado antes un poco, visualizar de una forma fácil los diferentes elementos constructivos y las posibles soluciones con productos de corcho que se puedan aplicar para su uso, bien como aislante o revestimiento. Ya lo veréis después, posteriormente, en función si su uso es para aislante o revestimiento, tendremos unas soluciones constructivas diferentes y también tendremos productos de corcho diferentes para aplicar. Poner a disposición de los profesionales una herramienta ágil y sencilla donde se identifiquen qué productos de corchos se pueden aplicar según sus necesidades. Identificar los productos de construcción que presenten corcho en su composición en función de sus formatos y aplicación en los elementos constructivos que sean comercializables y que estén en uso. Y también el catálogo refleja un poco todavía los obstáculos a los que se enfrentan algunos productos de corcho en construcción para su aplicación en obra. En el tercer recuadro del punto de introducción, pues se explica detalladamente qué consisten los bloques técnicos. En el primer bloque, después lo veremos posteriormente, pues se describe detalladamente cómo se interrelaciona el deterioro del medio ambiente del sector de la construcción, cómo al final, paso a paso, con estas soluciones que se quieren buscar con los materiales, llegamos al corcho. En el segundo bloque veremos un panel interactivo de diferentes soluciones constructivas con productos de corcho en construcción en función de los diferentes elementos constructivos que consta una edificación
y también en función de, como hemos dicho previamente, en función del objetivo, si lo queremos para aislante o lo queremos para revestimiento. En el bloque 3 veremos el listado y la descripción de los productos de corcho en construcción que se han identificado y que actualmente están en el mercado. También en ese punto se desarrolla la normativa armonizada, no armonizada, aplicable, y aquellos productos también de corcho en construcción que no tienen normativa actualmente. Y por último, en el bloque 4, pues se describe los obstáculos a los que aún se enfrentan algunos productos de corcho en construcción, y también se reflejan algunos proyectos que actualmente se están desarrollando con nuevos productos basados en corcho para su uso en construcción. Como ya has explicado, en este bloque, si nos vamos poniendo en cada uno de los circulitos que se muestran en la pantalla, y iremos viendo una descripción a través de desplegable en el que se interrelaciona el impacto del sector de la construcción y cómo el corcho es una solución para minimizar ese deterioro y con las múltiples aplicaciones que puede tener el corcho en construcción. No voy a ir describiendo cada desplegable porque ya podréis descargaros vosotros el catálogo y lo podréis ir viendo. En el panel de elementos constructivos se han dividido... se ha dividido según el Código Técnico de la Edificación, los elementos constructivos, se ha dividido en cubiertas, fachadas, particiones verticales y medianerías y particiones horizontales. Si nosotros pinchamos, por ejemplo, en cubiertas y nos vamos, por ejemplo, yo quiero saber qué soluciones puedo tener, por ejemplo, para una cubierta inclinada. Quiero saber qué posibles soluciones puedo tener y puedo usar el corcho, pues pinchando aquí inclinadas, aparece en el desplegable, pues que, por ejemplo, para un forjado horizontal puedo utilizar tanto granulado de corcho expandido como un panel de corcho expandido. En el caso del forjado inclinado, pues tenemos un panel de corcho expandido con dos soluciones diferentes en función de los rastreles. Esto, por ejemplo, en el caso cuando el objetivo de poner el corcho en la solución constructiva sea para aislar. Si después posamos el ratón encima de la figura, hay una descripción detallada de la solución constructiva. Por ejemplo, pues en el caso de revestimiento, pues para soluciones planas, pues tenemos el corcho proyectado si el objetivo es para revestir esa cubierta. Si nos vamos también a fachada, pues tenemos de nuevo agrupado en función un poco de las descripciones que hay en el código técnico, pues tenemos los ejemplos, porque puede haber más, de diferentes soluciones constructivas en el que se puede utilizar corcho. Por ejemplo, en el caso de fábrica discontinua, pues tenemos, por ejemplo, que podemos usar el panel de corcho expandido con distintas disposiciones técnicas. Lo mismo, apoyando sobre la figura, pues hay una descripción detallada de la solución. Bueno, lo mismo en particiones verticales y medianería, y en particiones horizontales, pues por ejemplo en suelos, pues lo mismo, vuelven a aparecer diferentes productos de corcho
en construcción, como panel de corcho expandido, mortero de corcho, capa de base aglomerado. Entonces, cómo estos diferentes productos pueden formar parte de una solución bien para suelo no flotante o para suelo flotante. En el bloque cuarto, aquí ya es donde el catálogo presenta todos los productos de corcho en construcción que actualmente están en mercado y que se puede acceder a ellos. Como ya he comentado previamente, se han agrupado en función del objetivo de poner corcho en el elemento constructivo, bien si es para aislar o bien si es para revestimiento. En el caso de aislamiento, tenemos el panel de corcho expandido, el panel de corcho aglomerado, la capa base de aglomerado de corcho. Tenemos también granulado de corcho expandido, granulado de corcho natural y mortero de corcho para recrecido. En el caso de revestimiento, tenemos otros productos como son panel de corcho expandido, rollo de corcho, loseta de corcho aglomerado, panel de corcho para suelo flotante, corcho proyectado, mortero de corcho para revoco y enlucido y mortero de corcho para revoco y enlucido en base cal. Aunque está aquí todo, aparecen 8 productos y parece que es fácil verlo así, cuando comenzamos a hacer el catálogo, lo que nos dimos cuenta es que muchas veces cada uno de los fabricantes nombraba el mismo producto de diferentes maneras. Lo que se ha intentado en el catálogo es armonizar esa denominación y acercarla a la nomenclatura que utiliza la normativa que les es aplicable. En los productos de corcho tenemos le aplica tanto normativa armonizada como no armonizada y también tenemos documentos de evaluación europeos. En el caso, por ejemplo, del panel del corcho expandido, solo tenemos norma armonizada y el catálogo recoge pues, las prescripciones que tiene que cumplir el panel cuando se quiera aplicar a obra. Que tenga una norma armonizada quiere decir que el producto debe tener marcado C, ¿vale? Volvemos aquí, como es interactivo también podemos jugar con los botones aquí de la derecha. Los productos por ejemplo, vamos a buscar otro producto que pueda que tenga. En el caso, por ejemplo, de la capa base de aglomerado de corcho, nos encontramos que este producto tiene tanto normativa armonizada como normativa no armonizada aplicable. Este producto tiene que cumplir ambas normas. La norma armonizada por el tema del marcado CE y la norma no armonizada porque es una prescripción técnica. Destacar que en los productos de construcción nos vamos a poder encontrar productos que o bien tengan documentos de evaluación europeos como el granulado de corcho expandido, que equivale a un marcado CE y por tanto no hay restricción para su uso en construcción, pero sí nos vamos a encontrar algunos materiales como el granulado de corcho natural, el granulado de corcho natural, que este producto no tiene normativa aplicable ni armonizada ni tiene documentación de evaluación europea y por tanto será el arquitecto el que tenga, por así decirlo, entre comillas, la responsabilidad de su aplicación en obra, tal como recoge el Código Técnico de la Edificación. Me están diciendo que queda... Vale. Bueno, en el bloque 5, como ya os he comentado
previamente se hace una descripción somera de los retos futuros. Todavía tienen algunos productos de corcho en construcción. Entre esos retos está el conseguir el marcado C o documentos de evaluación europea que facilite el uso de estos materiales en obra. Hay bastantes productos de corcho en construcción que tienen marcado CE y que tienen, o bien tienen documentos de evaluación europea, pero algunos actualmente todavía no lo tienen y eso puede retrasar su aplicación en construcción. También se hace una descripción en el catálogo pues, de investigaciones actuales que se han desarrollado, que se están desarrollando de nuevos productos de materiales de construcción, y como por ejemplo son morteros estructurales para hacer nidales, o también paneles de bornizo para tema decorativo. Y bueno, ya me está diciendo el compañero que tengo que cortar, y vamos, sí que os quería decir que si queréis descargaros el catálogo, lo podéis hacer desde la página de Intromat. Espera un momento, www.intromat. Raúl, ¿me lo puedes meter aquí, no? Y si no te desconectas. Está desconectando. Bueno, igual ya lo paso. No. Vale, bueno, en la página web de Intromat, www.intromat, ahí está colgado el catálogo por si alguno se lo quiere descargar y pueda hacer uso de él. Gracias a todos. ¿Dónde estamos? No. Pues muchas gracias. Ahora pasaré los links al final de las ponencias para que, tal y como ha dicho mi compañera, os podáis descargar este catálogo y no tengáis ningún problema en poder visualizarlo ya tranquilamente, cada uno en su casa, de acuerdo un poco a las indicaciones de navegación que ha estado dando Concha Pacheco. En cualquier caso, si tenéis algún problema, sabéis que a través de la página web de Intromat podéis localizarnos y también localizar este tipo de documentos. En fin, vamos a retomar un poco lo que era el horario y contenidos de la ponencia, y ahora que ha quedado un poco solucionado el tema técnico en cuanto a la conexión con Lidia, pues le vamos a dar paso. Y la presento brevemente. Lidia Arranz, como comenté en su momento, trabaja en la empresa, en el grupo Saint-Gobain, grupo internacional, que yo creo que es sobradamente conocido por todos los que se dedican al tema de la construcción, puesto que tienen soluciones de todo tipo, aislamiento, en fin, una variedad impresionante de productos. Ella concretamente es responsable de comunicación, diversidad y además lleva también la parte de responsabilidad social corporativa de la empresa. En este caso, ya Lidia lleva haciendo, a través de diferentes jornadas, ponencias y demás, una exposición de un trabajo, un estudio de mercado bastante interesante que han desarrollado a través de una consultora externa e independiente, donde básicamente han hecho un chequeo de la opinión de los españoles sobre su vivienda, sobre su hogar, y que a corto plazo, qué expectativas tienen sobre la vivienda y sobre el comportamiento de este mercado, de este tipo de hogares, qué actuaciones se pueden llevar a cabo a corto plazo y demás. En fin, la ponencia es barómetro y sobreplaco, y no quiero tampoco extenderme más porque seguro que Lidia nos cuenta con más detalle todo referente a este estudio. Así que, Lidia, si te parece, nos ponemos nosotros en silencio y te dejamos tomar la palabra. Muy bien, bueno, pues ante todo 1000 disculpas porque hemos tenido un problema a última hora, pero bueno, al final me he podido conectar, creo que aparezco con mi nombre correcto porque ya no sé con qué cuenta he entrado. Bueno, voy a compartir la pantalla, esperar un momentito.
¿Estáis viendo mi pantalla? No, de momento no se está viendo. Vale, pues a ver. Yo creo ahora, pero no la veis en modo presentación. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, pero tiene que poner eso en modo presentación. Ahora mismo está en modo presentación. No, está en modo PowerPoint. Está al revés, lo tiene al revés. Pues yo es que lo estoy viendo en modo presentación. A ver. Lidia, a la hora de compartir, creo que tienes que compartir lo que es la pantalla presentación PowerPoint. Vale, a ver, voy a entrar otra vez a compartir. A ver. Toda la pantalla. ¿Me dices que entre como ventana? No. Creo que te salen varias opciones en compartir. Hay una de ellas que es como pantalla. Entonces te va a pillar lo que tú... Toda la pantalla, sí. Compartir. Y ahora ya la pones. Ahora, Eso es... ahora no la ya. veis ahora, ¿verdad? Ahora sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues gracias por la introducción, Raúl. Como habéis comentado, bueno, para focalizar simplemente y saber quiénes son Isover y Placo, pertenecemos al grupo Saint-Gobain y simplemente he puesto aquí algunas imágenes de los productos y las soluciones que por un lado ofrecemos en yesos, por otro lado dentro de Placo, líderes en placa de yeso, en yeso laminado. Y también tenemos soluciones en techo, todo basado en lo que es la tecnología del yeso y de la placa de yeso. Y por otro lado, Isover son soluciones sostenibles de aislamiento. Tenemos una fábrica en Guadalajara. Esto es un poco dónde se incorporan estas soluciones en los diferentes sectores industriales, donde se incorporan estas soluciones. Y bueno, aquí tenéis algunas de las marcas con las que estamos presentes en el mercado a través de Isover. Simplemente he incorporado estas 5 o 6 diapositivas para que entendáis que somos líderes en el sector de la construcción, por un lado en placa de yeso y por otro lado en temas de aislamiento. ¿Y qué hemos querido hacer con este barómetro? Pues vosotros estáis hablando del futuro en la construcción. Nosotros, como empresas que ofrecen soluciones completos para la construcción, una de estas áreas es el sector residencial y sí que nos parecía interesante pues también saber un poco cuál es el futuro de esos hogares desde el punto de vista de los usuarios finales, es decir, de todas las personas que vivimos en nuestra residencia, en nuestras viviendas. Queríamos saber cuál era la opinión y sobre todo las expectativas en un futuro inmediato para poder ir detectando pues nuevas tendencias y nuevas demandas y también nosotros ir acomodando esa oferta de soluciones que ofrecemos al mercado. Vais a ver que la presentación está estructurada como en diferentes capítulos. Esto es debido a que tras el estudio social que, como ha comentado Raúl, hicimos, hemos estructurado toda esta información, fue una gran cantidad de datos en un libro que tenéis tanto de manera física, si la queréis os ponéis en contacto con Raúl y yo os hago llegar los ejemplares que necesitéis, pero también está colgado, veis que en toda la presentación aparece la web barometrohogares.es, ahí está todo el PDF con todos los capítulos y también desglosados por los diferentes capítulos. Bueno, para enmarcar cómo hemos elaborado este informe, pues fue una consultora externa, Kantar, es conocida como Demoscopia, sobre todo cuando hay, bueno, pues todo el tema de las votaciones a nivel social, una muestra muy, muy amplia, 1004 entrevistas, podéis ver cómo se repartió de manera equitativa entre hombres y mujeres y también
a nivel geográfico cómo hicimos ese reparto para que tuvieran el peso suficiente todas las regiones de España, y adicionalmente, como veis, se fijaron unas cuotas mínimas para poder tener lectura en 5 grandes ciudades y también hacer comparaciones y poder comparar los datos resultantes en entornos rurales y no rurales, para poder sacar esas diferencias y esas tendencias. Bueno, pasando al primer capítulo o primer concepto, es vivienda, actualidad y percepción de la población. Aquí fundamentalmente, bueno, no he dicho que fue realizada a finales del 2020, después de la pandemia, cuando no estábamos en confinamiento, pero sí habíamos pasado un largo periodo de confinamiento, con lo cual vais a ver que a lo largo de toda la presentación hay bastantes referencias al COVID, porque también fue un elemento determinante, ¿no? en ese momento. Queríamos también ver cómo había impactado, ya que habíamos pasado más tiempo en nuestras viviendas. Bueno, pues como veis aquí tenemos consecuencias económicas del COVID, sí que eran unas preocupaciones. También nos preocupaba o nos preocupa el medio ambiente, y aquí vais a ir viendo que a veces hacemos referencia también a la diferencia cuando es notable, o bien por sexo, o bien por franjas de edades, o bien por lugar de residencia, si resides en una zona más rural o menos rural. Aquí tenéis una imagen de cuáles eran las preocupaciones en ese momento. También nos preguntamos en esta encuesta cómo es el tipo de vivienda en el que habitamos. Pues 4 de cada 5 manifiesta vivir en pisos, 80% reside en pareja, de los cuales un 60% tiene hijos, y en cuanto a ciudades, pues parece que Bilbao es la ciudad con mayor inmuebles en régimen de propiedad, y Barcelona en régimen de alquiler. También en esta foto que queríamos sacar de las características de la vivienda, pues el tiempo de residencia. 2 de cada 3 residimos en el mismo hogar desde hace más de 5 años. Tenemos ahí también las franjas o el año de construcción de la vivienda. Las franjas que se utilizaron no son casuales, sino que son años donde ha habido diferencias o cambios en el código técnico de la edificación, porque también nos daba una foto, sobre todo en cuanto a esas características técnicas de las viviendas en las que residimos los españoles, el tanto por ciento. Y después también la antigüedad de las viviendas, pues parece que Bilbao cuenta con el parque más antiguo frente a Sevilla, que parece que es la ciudad con viviendas más construidas en las últimas décadas. En el segundo capítulo tenéis ahí el título, lo llamamos, y está además entrecomillado, El disfrutador de hogares 2021, porque realmente entendimos que, aparte de ir cambiando esa tendencia de manera natural de cada vez intentar estar más cómodos o prestar de mayor confort a nuestras viviendas, el COVID, el periodo de confinamiento, había hecho impacto en esa percepción de disfrutar tanto de nuestras viviendas, y no tanto simplemente que sea un lugar como para ir a dormir por la noche y que lo utilizamos durante una franja muy limitada de tiempo. Pues aquí, en cuanto a la satisfacción, vemos que 1 de cada 2 personas consideran que se puede mejorar alguno de los aspectos de la vivienda, y que solamente un 35% cumple las expectativas. La vivienda cumple las expectativas de las personas, y aquí tenemos, por ejemplo, las personas que viven en chalet parece que cumplen más sus expectativas, o en los extremos de edades más distantes. Por un lado los jóvenes y por otro lado los mayores de 60 años. Como veis, no me voy a parar en todos los datos, veis que hay una riqueza del dato que en este libro que os comento, o en el PDF, analizamos de una manera más pormenorizada. Aquí hemos ido poniendo los datos principales, pero siempre se pueden cruzar por ciudades, por edad, por sexo o por franja, zona donde se viva geográficamente, si es rural o no es rural.
En cuanto a la pregunta si tenemos intención de mejorar ese hogar, ya que hemos visto que hay un tanto por ciento elevado de personas insatisfechas con su hogar, pues sí, un 70% ha mejorado o tiene pensado mejorar o cambiar de vivienda a corto plazo, y parece que las reformas es la solución preferida frente a la compra. Un 55% o ha reformado o tiene intención de hacerlo en breves meses, o el 14% sí que directamente piensa en un cambio de vivienda. ¿Y cómo somos de proactivos o cuánto nos queremos implicar o participar en la configuración de esta nueva vivienda? Pues un 56% sí que desea tener una alta participación. Parece que las mujeres y las personas de mayor edad son los que tienen mayor interés en participar en esta nueva configuración. Y solamente un 23%, o por el contrario, un 23% prefiere entrar en una casa directamente según esté, sin tener ninguna intervención por su parte. En la parte de abajo vais viendo las diferentes conceptos o áreas donde entendemos que podemos o queremos participar. Pues tenéis ahí tipo de puertas, ventanas, materiales, grifería, azulejos y demás. Y va descendiendo en función de los diferentes aspectos que se les iba planteando. La pregunta era un poco obligada, como os he comentado, por las fechas en las que se realizó la encuesta. ¿Ha influido el confinamiento para plantearse cambios en el hogar? Pues parece sí, que muy alta. 2 de cada 3 manifiestan que sí ha influido, con diferentes grados, pues si ha influido determinantemente o simplemente ha influido algo o ha influido poco. Pero sí que vemos que hubo como un punto de inflexión de cómo percibimos los españoles la vivienda después de ese periodo de confinamiento en nuestros hogares. También por ciudades, pues aquí tenemos los datos. Parece que Madrid y Sevilla son los datos más altos, un 65 y un 62, frente a Bilbao, que aun teniendo un porcentaje alto, es el menor de estas 5 ciudades analizadas, saliendo con un 42%. Bueno, pues una vez que tenemos la foto de la vivienda, sabemos que la reforma, que queremos mejorar nuestras viviendas y que la reforma es el protagonista, pues hemos preguntado cuáles son los motivos para iniciar una reforma. Aquí salen datos como, por ejemplo, que la accesibilidad y el confort térmico se sitúan en tercer y cuarto lugar, y que la estética y el confort sí que son motivos desencadenantes directos de iniciar o pensar en hacer una reforma. Veis ahí estética y confort, pero llama la atención, por ejemplo, mejorar la accesibilidad dentro de la vivienda. Estamos hablando de conceptos como cambiar bañera, hacer pasillos más anchos, puertas y demás. Y también hay que tener en cuenta el aislamiento térmico, esa sensación o ese confort de sensación de calor y frío dentro de la vivienda. ¿Y qué elementos reformamos? Pues como elementos aislados, el baño y la cocina. Parece que son los espacios donde pensamos o entendemos que necesitamos mayor reforma, pero también estamos hablando de mejorar aquellos elementos que tienen que ver con el aislamiento térmico y aislamiento acústico de la vivienda. Veis que se sitúa en quinto lugar. ¿Y dónde nos asesoramos? Nos parece interesante saber dónde nos asesoramos para contratar una reforma. Pues aquí parece que las empresas de reformas y profesionales del sector es el primer referente. Esto también es un poco mi familiar o mi amigo o mi cuñado lo ha reformado con esta empresa y recurro en primera instancia a pedirles presupuestos a estos profesionales. También vemos aquí que se sitúan las grandes cadenas de distribución. Preguntábamos, poniendo como ejemplo, pues cadenas tipo Bricomar o Leroy Merlin, como prescriptores de este sector de la reforma de la rehabilitación, y también aparecen de una manera más tímida, pero sí que aparecen plataformas especializadas y revistas de decoración o revistas de construcción. Una vez que sabemos
cómo nos asesoramos, qué tipo de reforma queremos, qué es lo que queremos reformar, qué parámetros tenemos en cuenta. El siguiente capítulo lo hemos estructurado como ecovivienda, la vivienda inmediata, y el concepto de inmediato es porque no es la vivienda del futuro, sino que es una vivienda que ya es posible. A lo mejor en España no está tan generalizado como pueden ser en otros países de Europa, pero es una vivienda que ya existe, ¿no? Entonces, aquí queríamos saber en un primer momento cuáles son las prioridades a la hora de elegir una vivienda. Pues parece que la NUC natural se llevó con diferencia, como veis, y con unos porcentajes elevados el primer puesto, pero a partir de aquí sí que nos llama la atención y son datos muy interesantes para todos los que trabajamos en este sector, pues por ejemplo la calidad de los materiales de construcción, la reducción del gasto en las facturas de suministro. Aparece en cuarto lugar un concepto que existe, pero que entendemos, y esto es una apreciación que hacemos de manera interna, que el COVID tuvo bastante que ver, la calidad del aire interior, el aislamiento térmico y el aislamiento acústico. Hemos señalado aquí las 6 posiciones principales, veis que todas tienen un porcentaje muy alto de cuál es esa prioridad para los españoles. A partir de aquí, bueno, pues ¿qué otros aspectos se pueden tener en cuenta? Pues aspectos relacionados sobre todo con la amplitud de los espacios exteriores o que nos permiten estar en contacto con el exterior, como pueden ser balcones, terrazas, jardines, y luego también espacios comunes dentro de una vivienda, entendiendo, por ejemplo, el salón o la cocina. ¿En qué aspectos ha influido el confinamiento? Pues sobre todo en aquellos parámetros relacionados con tener un mayor espacio exterior. Como veis aquí, lo que he comentado antes, la calidad del aire interior, mayor espacio en zonas comunes, y también aquí aparece la preocupación por esas facturas o esa reducción en lo que son las facturas de suministro de luz, gas o de calefacción. Una de las preguntas, ya que el aislamiento acústico entendíamos que era un factor importante, pues sí que vemos que cerca del 90% considera que el aislamiento acústico es muy o bastante importante. Parece que en Sevilla y Madrid son las ciudades con mayor sensibilidad a este tema, y también la franja de edad entre 30 y 40 años. Datos muy parecidos o resultados muy parecidos en cuanto al aislamiento térmico, un 91, nuevamente Sevilla y Madrid, y aquí parece que las mujeres manifiestan ser más sensibles frente a los hombres en temas de aislamiento térmico. Nos parecía interesante conocer o saber si realmente sabemos lo que es la calificación energética de los edificios. Pues un 89 sí que manifiesta saber lo que significa la calificación energética, pero solamente un 56, un poquito más de la mitad de la población, o sea, un poco más de la mitad de la población desconoce cuál es la calificación energética de su vivienda, y aquí parece que Madrid era la ciudad donde menos se conocía, frente a Sevilla, que tenían un mayor conocimiento. ¿Y estamos interesados en mejorar la eficiencia energética? Pues un 86% parece que sí, y un 20% además se les preguntaba si tenían capacidad económica para hacerlo. Manifiestan que sí lo tienen, y sin embargo casi un 17% no estaría interesado, teniendo o no capacidad económica, no estaría interesado en mejorar esa eficiencia energética de su vivienda. ¿Y cuáles son los motivos que te llevan a querer mejorar esa eficiencia? Pues lógicamente el ahorro energético y económico, conseguir un mayor confort en la vivienda, y parece también que tenemos en cuenta temas o cuidados relacionados con el medio ambiente. ¿Conocemos las subvenciones que tenemos para mejorar la eficiencia energética? Pues aquí sí que vemos una brecha de conocimiento, porque solamente o menos, no llega al 20%, conoce las ayudas para mejorar la eficiencia energética, pero sí
que muchos o la mayoría declaran que sí que las solicitarían. En caso de conocerlas, estarían dispuestos a solicitar estas ayudas. ¿Y dónde nos informamos o dónde tenemos en mente que tenemos que informarnos para conseguir estas subvenciones? Pues un 24% manifiesta que sabe dónde hacerlo, y parece que Internet y la administración local, en este caso los ayuntamientos, son los principales referentes para buscar información sobre estas ayudas. Y también que hay mayor conocimiento en la zona norte de España y en el centro, y un mayor desconocimiento, por ejemplo, en la zona de Canarias. Pasamos a otro bloque que se denomina tendencias actuales en la vivienda. Aquí sí que nos interesaba conocer la opinión de los españoles respecto a dos conceptos o dos tendencias. Por un lado, lo que es la casa pasiva, pues solamente un tercio conoce esta vivienda. Parece ser que la población más joven es la que tiene mayor conocimiento sobre lo que es una casa pasiva, pero solamente un 7% manifiesta tener un conocimiento más detallado de lo que significa el concepto de casa pasiva. Preguntando qué factores influirían en la compra de una casa pasiva, pues sí que un tanto por ciento muy alto, un 87%, lo consideraría una opción de compra. ¿Y en qué nos fijamos? Pues en un primer momento en el precio, en segundo lugar en el confort, y los motivos medioambientales parece que quedan relegados en este caso a unas posiciones más bajas. Otra área, os he comentado que sería la casa pasiva. Otra área que nos interesaba conocer es la vivienda industrializada, todo lo que es la industrialización de la construcción. Pues más de la mitad sí que parecemos ser potenciales compradores o estamos abiertos a considerar la compra de una vivienda prefabricada. Veis ahí el dato de un 55%, y además este interés es transversal a todos los perfiles, independientemente, no se vieron grandes diferencias dependiendo de la edad, del género o de la zona de residencia. Sí que parece que destacan ciudades como Madrid y Barcelona, bajando un poco el interés en la zona norte de España. Bueno, pues una vez que está analizado, tenemos una foto más general de lo que es esta realidad y estas expectativas de los españoles respecto a los hogares. Sí que nos interesaba conocer pues un poco más el área donde os he comentado al principio que tanto Placo como Isover trabajamos, que es en ofrecer o mejorar el confort de los espacios que se construyen con nuestras soluciones. Entonces nos focalizamos, por un lado, por ejemplo, en el aislamiento acústico. Un 88%, casi un 89%, lo considera muy importante, y un 35% de este 88% señala conocer soluciones para mejorar la sensación acústica. Aquí tenéis como una nube de palabras o de conceptos que fueron ofreciendo a las personas que fueron entrevistadas. Y bueno, parece que la primera opción que se piensa es mejorando las ventanas, pero también vemos que cada vez un 27% en este caso sí que piensa en incluir soluciones de aislamiento en paredes y en otros elementos de la vivienda para reducir el ruido de la vivienda. En cuanto al aislamiento térmico, pues también salen datos muy elevados, en este caso un poquito más, un 91%, un 25% señala conocer cuáles son esas soluciones para mejorar la sensación térmica, y como veis aquí también vuelven a aparecer renovar las ventanas o las superficies aquí instaladas, y también nuevamente ya se piensa en soluciones de aislamiento que se pueden incorporar a los diferentes elementos constructivos de la vivienda. ¿Cuál es la preocupación por la calidad del aire interior? Pues fue un dato que nos llamó la atención. También nosotros ofrecemos dentro de Placo tecnología que mejora la calidad del aire interior, pues a través de las placas que se instalan en los techos o en las propias paredes. Entonces,
Parece ser que un 63% sí que les preocupa, elevándose, por ejemplo, en el área metropolitana de Madrid hasta cotas de un 74%, y el COVID parece que ha sido uno de los motivos principales, también alegando temas de salud, para empezar o comenzar esta preocupación por la calidad del aire interior. Preguntábamos también por la frecuencia de ventilación de las viviendas, parece que es elevado, un 87% en aquel momento sí que ventilaba o manifestaba ventilar la vivienda a diario. Pero aquí sí que es cierto que las soluciones para mejorar la calidad del aire son menos conocidas y además son más dispersas. Se hablaba por un lado de filtros, por un lado de humidificadores, de temas de la propia ventilación, ozono y demás. Esto es un poco la foto en cuanto a la calidad del aire interior. Y luego ya finalmente preguntando por las ventajas de lo que supone un sistema constructivo basado en placa de yeso laminado y aislamiento, bueno, pues parece que Bilbao es la ciudad donde hay mayor conocimiento. El 72% sí que lo considera como una opción, como elemento constructivo, y también parecen conocer las ventajas de la placa de yeso laminado casi un 57% de la población. Sí que este estudio, no con las mismas preguntas, lo hicimos hace unos años y el conocimiento o las ventajas que proporcionaba los sistemas en placado de yeso laminado eran más bajos, y aquí sí que vemos que esta percepción ha subido, o este conocimiento ha subido bastante. Bueno, al final del libro se ofrecen unas páginas, es como aquí he sacado un poco un collage de las principales respuestas a las que da este barómetro, o las principales preguntas a las que da respuesta este barómetro. Como os podéis imaginar, ha sido complicado en una presentación por resumir todos los datos. Os hemos compartido los más interesantes o los que son más relevantes, pero como os he dicho, pues os invito a visitar esa página web que aparece ahora mismo en pantalla, barometrohogares.es. Ahí tenéis el PDF con todos los datos, también está separado por capítulos, y también hemos hecho algunos vídeos pues destacando cuáles son los principales datos y ratios que han resultado. Y bueno, pues hasta aquí era un poco la presentación que tenía preparada con la principal información de este estudio. Y no sé, Raúl, si ahora quieres que abramos si hay algún tipo de pregunta, consulta, comentario. Por mi parte, perfecto. Pues Lidia, agradecerte especialmente que nos hayas dedicado estos minutos en esta presentación tan interesante. Yo la conocía, por eso entendí que era importante seguir difundiéndola. Remarco que quedará, bueno, con vuestro consentimiento, un par de meses, quizás sí. La grabación de hoy quedará colgada en una plataforma del proyecto Ininvest. Entonces, bien, por mi parte, aparte de darte el agradecimiento, sígueme, y para poderte liberar ya completamente, si te parece, podemos abrir un momento, si hay alguna cuestión, en 5 minutos Perfecto. Los micrófonos, y dejamos, si alguien quiere preguntar algo o está interesado en hacer alguna pregunta, pues que coja el micrófono y damos un momento abrimos eso. No sé si a través se puede hacer sin mayor historia, el poder abrir el micrófono a alguna pregunta para el que esté interesado. En caso de no haber alguna pregunta directa, yo sí que recojo alguna del chat, si te parece. Claro. He visto aquí en el chat que hay gente que está interesada incluso en la adquisición de este libro físico que has comentado, que no saben si es posible o hay posibilidades de hacerse con él. No sé bien cómo se puede tramitar eso. Pues mira, les puedes facilitar, o puedo yo escribir ahora en el chat mi correo electrónico y me lo pueden pedir directamente a mí, y poniendo la dirección postal donde quieren recibirlo, se lo enviamos. Ah, pues te agradecería entonces, Lidia, que en sí, el chat pudiese directamente. Mira, voy a poner...
Te estoy escribiendo mi correo. De acuerdo. De esa manera que te haya recogido y entre los asistentes, pues el que esté interesado que recoja ese contacto tuyo. En cualquier caso, también a través de Intromás, pues podemos darle con tu correo electrónico para que se puedan poner en contacto contigo, que yo creo que en ese aspecto no va a haber ningún problema. Vale. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo directamente. Yo sé que el directo es un poco más complicado, como preferís hacerlo por el chat. Y en caso de que nadie diga nada, pues liberamos a Lidia y continuamos con la jornada, con las ponencias que restaban del proyecto Life Red Natura. No sé si ha salido, es Lidia Arranz. ¿Ha salido mi...? Todavía no lo tenemos, no. Pero si quieres lo pongo yo. Lidia.arranz @ saint-gobain.com. En el medio. Ahora. ¿no? Mira, yo creo que ya ha salido lo que he puesto. Muy bien, sí, ya está ahí en el chat. Vale. Pues nada, Lidia, entonces agradecerte una vez más el que nos hayas expuesto esto, la verdad es que es realmente interesante y el que quiera profundizar un poco más en el asunto, pues bueno, ahí tiene tu contacto y sin problema pues podrá hacerse con ese material. Muchas gracias. Muy bien. Lidia. Pues muchas gracias y disculpar un poco el lío del principio. No te preocupes, son momentos digitales en los que al final y al cabo siempre tienen su pequeña complicación. Esto es así. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y que disfrutéis de la jornada. Muy bien, gracias, Lidia. Hasta luego. Gracias, hasta luego, chao. Bien, pues retomando un poco el orden del día en cuanto a la jornada, hemos, como contaba, la primera parte dedicada dentro del marco del proyecto InnoInvest a otro proyecto que se llama Life Red Natura, NZB, relacionado con viviendas de bajo consumo energético. ¿Por qué se le da cabida dentro del InnoInvest? Bueno, el InnoInvest, al fin y al cabo, lo que está buscando es la innovación, está buscando la adquisición de nuevos conocimientos y oportunidades de negocio para aquellas empresas que se quieren dedicar al desarrollo de soluciones que puedan mejorar la eficiencia energética de la vivienda. Pues hemos creído, y siempre en ese contexto de querer interactuar entre diferentes proyectos, que era una buena posibilidad ligarlo a otro proyecto, en este caso el LIFE, que justamente ha basado su desarrollo también en la experimentación y el desarrollo de prototipos y de viviendas que lo que pretenden es un bajo consumo energético, casi nulo, por el caso del NZB, y además de hacer una serie de viviendas nuevas, también tiene una opción en rehabilitación en cuanto a mejora de las condiciones de las viviendas, pero ha tenido una parte de análisis y conocimiento de estos materiales también en un prototipo, en los demostradores de ACICE, dentro del polígono de las Capellanías en Cáceres. Entonces paso a presentar a mi compañera Ángeles Periane. Ella es técnico de Intromag, ha sido técnico del proyecto, ha sido protagonista en el desarrollo de la experimentación dentro de los demostradores de ACICE del comportamiento de las soluciones energéticas novedosas y basadas sobre todo en materiales reciclables, naturales y con baja huella de carbono. Ella nos va a contar con un poco más de detalle qué tipo de elementos se han utilizado, qué tipo de materiales y sobre todo qué tipo de soluciones constructivas se han desarrollado y ensayado en estos demostradores. Así que si te parece, Ángeles, pues te cedo el sitio para que continúes con tu ponencia. Hola, buenos días, muchas gracias. Bien, voy no puedo compartir pantalla para haceros un pequeño resumen de... No, primero vamos a...
compartir. ¿Veis mi pantalla? ¿Ahora? Perfecto. Bien, estupendo. Bueno, pues como comentaba Raúl, este es un proyecto que todavía no ha terminado. Es un proyecto financiado por el programa LIFE, que es, si los que no lo conozcáis, pues es el principal programa europeo que financia actuaciones experimentales para mejorar o reducir el impacto ambiental en general, ¿no? En nuestro caso sería asociado al ámbito de los edificios. Este es un proyecto bastante complejo que empezó en el 2019, todavía está en marcha, termina a mediados del 2023. Tuvo una prórroga con motivo de la pandemia y la verdad es que bueno, la parte que ha desarrollado Intromac, bueno, primero, perdonad, hablo un poco del objetivo general, ¿no?, de este proyecto, como os comentaba, financiado por el programa LIFE. Lo que pretende es reducir o experimentar con lo que es la energía embebida en los materiales de construcción, ¿vale? Es decir, sabemos que desde el 2020 todos los edificios de obra nueva tienen la obligación de ser edificios de consumo casi nulo, lo que llamamos Nearly Zero Energy Buildings. Pues este proyecto lo que pretende es dar una vuelta de tuerca y reducir lo que es el impacto ambiental, la huella de carbono que está no en la fase de uso de los edificios, en la climatización, en la calefacción, sino que está en la fabricación de los materiales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pues, los objetivos generales son no solo reducir lo que es la demanda de energía, ¿no?, en la fase de uso, sino reducir también el propio peso del edificio, así como lo que es la energía embebida en los materiales y los residuos durante la fase de construcción. Aquí, como en todos los proyectos europeos de este calibre, han participado un consorcio. El proyecto está liderado por la Junta de Extremadura, por la Dirección General de Arquitectura, junto a otros socios como institutos tecnológicos de España, de Extremadura, de Portugal, el Cicitex, en fin, una serie de socios. Y yo lo que voy a exponer es la parte que ha desarrollado Intromac como socio tecnológico en este proyecto. Básicamente ha participado en tres partes. Por un lado, se han hecho ensayos de laboratorio de materiales naturales que no están en el mercado para fomentar precisamente el desarrollo tecnológico de estas soluciones. En segundo lugar, se han hecho unos ensayos con soluciones constructivas y a una escala real en los demostradores experimentales de ACICE, que son estas dos viviendas gemelas que veis aquí en la imagen. Y en tercer lugar, se han hecho una serie de ensayos de distinto tipo de diseño constructivo de bóvedas, de unas bóvedas de escala reducida, de aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros, y se han ensayado en Intromac aplicándoles una serie de pesos para determinar cuál tiene un mejor comportamiento. Bueno, yo en la charla que os voy a dar ahora en 10 minutos de manera muy resumida, me voy a centrar en esta segunda parte, que es en la que personalmente me he visto más implicada, que es en esos ensayos a escala real en estas viviendas experimentales de ACICE. Comentar que, bueno, ¿qué es EDACICE? EDACICE surge de un convenio de colaboración entre consejerías dentro de la Junta de Extremadura para asignar a Intromac la gestión de una infraestructura experimental que consiste en dos viviendas gemelas que no están habitadas, que son idénticas, como veis en la imagen, igual orientación norte-sur y bueno, tiene entre ellas una serie de equipos, de instalaciones que comparten y que nos van a permitir, a través de la monitorización, medir
con cantidad de sensores. Tenemos unos 240 sensores repartidos por toda esta infraestructura y el conocer de manera detallada cómo se comportan cada una de estas fachadas, cada una de esas instalaciones, ventanas, elementos, ¿no? Vidrios, trasdosados, etcétera, nos va a permitir, digamos, tener un conocimiento muy detallado de los beneficios que aportan las distintas soluciones constructivas que aplicamos. Bueno, simplemente comentar que toda la actividad de ACICE se difunde en esta página web, así como los resultados más detallados de este y otros proyectos en los que participamos, y que básicamente pues, hacemos visitas guiadas, hacemos actividades de formación, de demostración in situ, de monitorización, etc. Volviendo al tema que nos ocupa, estos ensayos dentro del proyecto Life Renatura para testear soluciones, pues para definir un poquito en qué consiste la fachada existente, ¿no? La fachada con la que comparamos las distintas mejoras implementadas. Es una fachada convencional, ahora mismo no cumpliría la normativa que se exige a obra nueva, porque estos demostradores cumplían cuando se construyeron en el 2010, ¿no? Cumplían código técnico y, como veis, pues consiste en medio pie de ladrillo, una cámara de aire de unos 5 centímetros, un aislante térmico de otros 5 centímetros y una placa de yeso. Luego, en las zonas como baños y cocinas, la diferencia es que hay un alicatado al interior. Las soluciones constructivas naturales que hemos ensayado, como veis en la imagen, es en lo que se refiere a fábrica, sustituir la fábrica convencional de ladrillo por el bloque de tierra comprimida, ¿vale? Que son unos bloques de tierra que teóricamente se ha extraído dentro de la obra, por lo tanto el coste energético, el impacto ambiental asociado al transporte y a la fabricación de este material, que es tierra cruda, por lo tanto no hay un horno o un sistema de cocción, pues requiere mucha menos energía y menos emisiones de CO2 que el de una fábrica convencional. Aislantes, pues como veis aquí, son todo soluciones naturales, cáscara de arroz, corcho, kenaf, papel reciclado, tejido reciclado. Luego las bóvedas que se han ensayado en Intromac utilizan estos materiales que veis aquí, y algunas soluciones más novedosas como morteros que incorporan cenizas procedentes de cenizas con residuos industriales, por lo tanto se reduce un residuo, ¿vale? Incorporándolo a este mortero, o corcho, que le aporta otras ventajas como puede ser pues, la mejora térmica o la mayor capacidad de respirar, ¿no? Transpirabilidad, no me salía la palabra. Como comentaba, veis aquí en algunas fotos de ese proceso de obra, en el cual la vivienda, de esas dos viviendas gemelas, una la llamamos experimental y otra patrón. Los datos de monitorización nos permiten, durante el ensayo, comparar a tiempo real y a la misma escala una vivienda con otra. Aquí donde se ha intervenido ha sido en la fachada norte de la vivienda experimental, la veis aquí punteada en azul con línea discontinua. Veis aquí cómo se ha demolido parcialmente esa fachada para volver a levantarla, en este caso con esos bloques de tierra cruda. Aquí no se aprecia muy bien en la foto, pero vamos, un bloque de tierra comprimida es sensiblemente diferente a un bloque de fábrica de ladrillo. Pesa como unas 5 veces más y tiene una muchísima mayor capacidad de almacenamiento térmico. Cuando veis aquí las distintas intervenciones que se han hecho, distintas combinaciones, el SATE, el sistema de aislamiento térmico por el exterior con paneles de corcho, se ha aplicado en la parte baja, digamos en la planta baja de esta fachada, y el insuflado en la cámara de aire de 5 centímetros se ha aplicado en los dos dormitorios de la planta de arriba, y el resto de soluciones, BTC con distintos tipos de aislamiento, se ha aplicado también
una vez demolida esa fachada, en la planta de arriba. Veis aquí la programación que hubo que hacer en coordinación con la empresa constructora que iba realizando cada una de estas intervenciones. Cada vez que ellos hacían un montaje, entraba Intromat para instalar sensores, equipos de medición, es decir, hacer las distintas medidas que vamos a ver a continuación, ¿no? Ensayos de comportamiento acústico, de comportamiento térmico y lo que es una monitorización continua que nos permitiera, como comentaba, pues, ver en qué grado se mejoraba el confort o las necesidades energéticas en esa vivienda. Por ejemplo, veis aquí algunas imágenes de todo ese proceso, ¿no? De cómo el trasdosado se levantaba para colocar distintos tipos de aislamiento, cómo se sustituía la placa de yeso convencional por una placa de arcilla, que también tiene más masa, más peso, más inercia y digamos que una mayor capacidad de transpirabilidad. Aquí, por ejemplo, veis en esta imagen de la izquierda la solución con SATE, ¿verdad? Aquí lo que se ha colocado es un panel de corcho por el exterior sobre el ladrillo original, 8 centímetros de corcho aglomerado y luego un mortero de cal. Bueno, pues las distintas soluciones. Este es, por ejemplo, una imagen del insuflado, ¿no? Antes de demoler esa fachada, lo que se hizo fue hacer una serie de perforaciones desde el interior para poder insuflar distintos tipos de aislamiento en cada dormitorio, uno con corcho, en otro con celulosa, y en cada caso, como comentaba, medir con estos equipos, ¿no? Hacer ensayos de medición de la infiltración, cómo es la estanqueidad en cada una de estas soluciones. También, no he comentado, pero también la carpintería se sustituye, una carpintería sin rotura de puente térmico o de aluminio por una carpintería de madera de buena calidad. Y pues los ensayos de transmitancia térmica y acústica que se hacen. Yo voy a explicaros los dos primeros. Aquí veis, bueno, ya para rematar, me quedan 2 minutos, me parece. Pues si veis en este gráfico cuáles eran las condiciones de temperatura y humedad, tanto en el interior de las viviendas de cada una de esas estancias, porque, como he explicado, se hace una intervención diferente en cada estancia, ¿vale? En la fachada de cada estancia, para poder ganar el tiempo que perdimos durante la pandemia. Fue desgraciadamente un gran impedimento a la hora de poder explotar mejor estos resultados, porque las intervenciones que estaban contempladas hacerse durante un periodo de 1 año, hubo que hacerlas en apenas 1 mes y medio. Ese mes y medio además coincidió con un periodo de otoño de clima templado, lo cual no nos permitió exprimir lo que habría supuesto en reducción de consumo de calefacción si se hubiera hecho en invierno, o de ahorro en climatización si se hubieran hecho en verano, o los datos de todo un año, que habría sido lo que se pretendía. Pero bueno, sí que esta información nos ha permitido digamos que hacer un ajuste de los resultados que se han tenido, teniendo en cuenta cuáles eran las temperaturas exteriores e interiores durante cada una de esas fases de intervención, tanto dentro como fuera del edificio. Destacar algunos resultados más interesantes. Aquí vemos en el estado 0, es la fase 0 del ensayo, en la fase original, cuál era el resultado de transmitancia, ¿vale? Y estos eran los valores de transmitancia medidas, ¿vale? Con un equipo de medición puntual de este valor en cada una de estas intervenciones. ¿Y cuál era el resultado final? Pues bueno,
sí es interesante que en el caso del insuflado, que es este ensayo 1, pues ver que en un grado bastante importante se consiguió reducir esa transmitancia. Otra cosa a destacar es que en la fase final, en la que se volvía digamos, a lo que es la configuración de fachada original, el valor de transmitancia era peor, más alto y por tanto peor que el valor original. Más adelante me detendré sobre esto porque es quizá el resultado más interesante, ¿no? Esta diferencia de valor empeorado al final respecto al inicio se debe básicamente porque las intervenciones, es decir, la ejecución de las obras, se hizo de una manera muy rápida y muy, digamos que, poco cuidada. Es decir, tanto fue así que en este ensayo intermedio, que consistía en una fábrica de bloque de tierra comprimida más 4 centímetros de aislamiento más la placa, pues vemos que empeora una solución que debía de mejorar el confort y reducir el valor de transmitancia, pues resulta que lo empeora y mucho. Esto es debido a una mala ejecución. Entonces aquí sí que quiero poner ahí unos segundos de silencio para destacar que si ya podemos invertir en soluciones constructivas, en materiales, en proyectos o en definir sistemas estupendos, algunos costosos, otros menos, algunos más eficientes, otros menos. Si la ejecución es mala, no servirá para nada. Es muy importante controlar esa ejecución y sellar muy bien esos encuentros entre carpinterías, puentes térmicos, etc. Eso ha sido, este resultado se ve también un poco reforzado por lo que pasó con los ensayos de infiltración al aire, del test de estanqueidad con el equipo de blower door, que en la fase última, digamos que estas son cada una de las estancias que se ensayaron, cocina y 2 dormitorios, el resultado final empeoró mucho respecto del inicial, y esto es un poco se debe por lo mismo. Se debe a la misma cuestión, a una inadecuada ejecución. Sí, también destacar que no hay mucha diferencia entre el uso de un tipo de aislamiento y otro, un material de aislamiento y otro. Lo más determinante es su valor de conductividad y su espesor. Y bueno, de momento eso es todo. Si queréis una información más detallada, podéis escribirnos al correo, no sé si Raúl en el chat o poner aquí algún chat de contacto o pondré en el chat de contacto mi correo por si queréis una información más detallada de estos resultados. Muchas gracias. Bien, pues agradecer a Ángeles su ponencia. Voy a dejar de compartir, ¿no?, esta presentación y seguimos dándole continuidad a la jornada. Ahora, cuando acabemos al final de esta última ponencia, lo que haré será dejar en el chat los 3 correos de contacto, aparte de alguna dirección web que creo que es de interés y que se ha ido comentando a lo largo de las diferentes ponencias, para que antes de hacer la desconexión, pues para cada cual pueda coger ese dato. También veo que se están realizando algunas cuestiones en el chat, que si os parece también vamos a dejar justo para el final. Así que, sin más, paso a presentar a mi compañero y última ponencia, en este caso Mario Trujillo, que también en el entorno del proyecto Red Natura, que ya os ha presentado un poco Ángeles Perianes, nos va a explicar y nos va a mostrar una serie de ensayos realizados, en este caso, a una solución constructiva casi olvidada, que es la solución de forjados a través de bóvedas, ¿no?, que no deja de ser algo muy tradicional, sobre todo en el ámbito extremeño,
y que ha caído en cierto desuso, ¿no? No obstante, con este tipo de pruebas y ensayos y llevarlo un poco a la vivienda, lo que se pretendía es retomar justamente este tipo de construcción, que no dejaba de ser una buena solución constructiva, para ver qué tipo de cargas, si pueden adaptarse a la nueva manera de construir, a las nuevas viviendas y sobre todo si son soluciones ecológicas todavía posibles a la hora de desarrollarlas en la nueva edificación. Así que, Mario, sin más, te cedo un poco el sitio para que continúes tú con la ponencia. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, como bien ha comentado mi compañero Raúl, mi nombre es Mario Trujillo. Soy técnico del área de rocas ornamentales, productos y obras de construcción de aquí de Intromar. Bueno, os voy a contar un poco nuestra experiencia dentro del proyecto Life Renatural que ha comentado mi compañera Ángeles anteriormente, respecto a una de las tareas en concreto en la que nosotros participábamos. A ver, voy a compartir. Bueno, creo que ya se está viendo, sí. Dentro de las tareas que nosotros teníamos previstas en el marco del proyecto del Life Renatural NZEB, como ha comentado mis compañeros, una de ellas era la validación mecánica del uso de bóvedas tradicionales, pero que estaban fabricadas además con materiales sostenibles. En este caso nosotros realmente no estábamos encargados del cálculo, ¿no?, de las mismas ni de la construcción. Simplemente lo único que nosotros teníamos colaborábamos era en la validación mecánica a través de ensayos, ¿no?, en la elaboración del protocolo de ensayo y en la ejecución, ¿no? Y es un poco en lo que basa esta ponencia. Bueno, como os decía, dentro de esta tarea nosotros lo que realizamos fueron los ensayos y se realizaron durante los meses de octubre y noviembre en las instalaciones aquí de Intromar para ver eso, comportamiento mecánico y validar el comportamiento de las bóvedas, estructuralmente hablando, que se habían proyectado en algunas de las soluciones que ha comentado antes mi compañera en los demostradores que se han hecho a través de este proyecto, ¿no? Como ha comentado el proyecto LIFE, no vuelvo a repetirlo, pues el proyecto LIFE Renatural pues, se basaba básicamente en utilizar materiales y productos naturales, materiales y productos naturales reciclados para alcanzar edificios de consumo de energía casi nulo con baja huella de carbono, ¿no? El alcance de la actuación realmente consistía en el ensayo, en la construcción, en el ensayo, en el tratamiento de datos de 3 grupos de bóvedas, ¿no? Las bóvedas eran de 1,5 metros de luz y unos 30 centímetros aproximadamente de flecha y estaban fabricadas con diferentes materiales y 2 configuraciones diferentes, cada una de ellas. Una era con relleno macizo hasta la mitad del seno y la otra era con costillas. El sistema de contrarresto era similar en todos los casos para las 6 bóvedas finales que se ensayaron, que era mediante perfiles de acero y tirantes, hasta la altura de la costilla o del relleno, ¿no? Como bien podéis ver aquí en el dibujo, aquí se ven los tirantes, ¿no? Y esta era con costillas y esta era con relleno. En total se ensayaron, como digo, eran 3 grupos de materiales diferentes y cada una de ellas 2 tipos de bóvedas diferentes, una con costilla y la otra con relleno. Ese era el alcance de la actuación. El primer grupo de materiales consistía en hacer bóvedas de bloques de tierra comprimida, que ha comentado anteriormente mi compañera Ángeles también. Estos bloques de tierra comprimida, bueno, pues son bloques de construcción uniformes y crudos de tierra de arcilla comprimida y como no precisa un cocido como los materiales cerámicos, ¿no? Pues de ese modo se reduce las emisiones y los consumos energéticos, ¿no? Básicamente consiste en tierra arenosa tamizada para quitar los válidos de granulometría más alta, ¿no?, más grande, y las piedras que pudiera contener, y luego se le añade un pequeño conglomerante hidráulico en una dosificación de alrededor de un 4 y un 8% para posteriormente presar.
Generalmente hay que decir que los bloques de tierra comprimida, la configuración que viene aquí de 20 por 10 por 40 no son los que se venden habitualmente, sino que suelen ser de un espesor de 30, y estos se hicieron exclusivamente uno de los colaboradores, de las empresas colaboradoras del proyecto, en este caso era Solblock, para la ejecución de las bóvedas, ¿no? Como podéis ver aquí en la foto, sí que se ve arriba cómo son los VTC para la bóveda y abajo los VTC más habituales, los que se suelen ver, ¿vale? El otro material que se utilizaba para los bloques de tierra comprimida era la base de la bóveda. Luego, para el encofrado, lo que se utilizó en esta primera configuración, este primer grupo de materiales, fueron placas de vidrio celular de la casa comercial Polhidros, ¿no? Que también eran colaboradoras del proyecto, y que es un material que se obtiene a partir de la fusión de polvo vítreo y en la que mediante un proceso termoquímico pues, se crean células en estado parcial, vacío y cerradas entre sí. Es realmente un material que tiene una densidad muy baja, alrededor de unos 250, entre 200 y 300 kilogramos metro cúbicos, y tiene muchos poros, pero no están conectados entre sí, lo que lo hace totalmente impermeable, ¿no? Básicamente se utilizó eso como encofrado para colocar los VTC. Por último, para la unión para la unión tanto de los VTC con el Polhidros, ¿no? Y para las juntas se utilizó un mortero, en este caso de la casa Fasa Bórtolo, y concretamente el mortero que se utilizó para este caso fue el K1710, que es un mortero seco a base de nanocal natural, nanopolvo con acción puzolánica, fibras orgánicas y áridos de alta calidad. Es muy importante comentar que hay que tener, cuando hablamos de este tipo de materiales, tenemos que tener cuidado de leer muy bien las especificaciones técnicas que nos marcan los fabricantes. En este caso, por ejemplo, se utilizaba un mortero de cal porque, por ejemplo, las placas de vidrio celular no funcionan muy bien con materiales de base cementicia. Entonces, la adherencia es mucho menor. Entonces, como era importante la adherencia, tuvimos que utilizar uno de cal. Será el grupo 1. El grupo 2, la base era similar, eran bloques de tierra comprimida, que ya hemos comentado anteriormente. En los tres casos era similar, era bloques de tierra comprimida. En este caso, en este segundo caso, para los encofrados, lo que se utilizó fue placas de fibra de madera de la casa Celenit, que es un aislante termoacústico natural, que está fabricado a base de fibra de madera de abeto, que son resistentes y en un 75% unida, resistentes en un 75% aproximadamente, perdón, y unida a presión con aglomerado de cemento Portland en un 35%. ¿Vale? En este caso, el mortero para la fábrica se utilizó el de la casa Quimia, que era concretamente el mortero Textoría M15, que es un mortero a base de cal hidráulica natural, completamente natural, y fibra reforzada. Emplea materiales naturales, totalmente reciclables y cocida a baja temperatura, reduciendo las emisiones y los consumos energéticos también. Por último, se utilizó el grupo 3, que es un poco el que podría servir como podríamos hacer de control o de base, ¿no? La base era la misma, los bloques de tierra comprimida, pero en este caso para el encofrado se utilizó el rasillón convencional, un rasillón convencional de material cerámico de 20,5 por 10 por 2,5, ¿vale? Aquí el mortero que se utilizó fue también de la casa Fasa Bórtolo, pero diferente al anterior, al K1710. En este caso se utilizó el MB60, que es un biomortero, ¿no? Para albañilería blanco, que se utiliza tanto para interiores como para exteriores, ¿no? No tiene cemento Portland gris y por lo tanto tiene una coloración también clara. Es un mortero a base de cal. Bueno, una vez que hemos explicado un poco los materiales, las tres configuraciones diferentes, los tres grupos de materiales diferentes, con los tres grupos de materiales diferentes, con las dos configuraciones para cada uno de ellos, nos pusimos a la construcción, ¿no? Lo primero que había que hacer para ejecutarlo era construir la estructura de apoyo y el sistema de contrarrestos de los perfiles de acero, ¿no? Ahí podéis ver que para apoyar la estructura de apoyo, para apoyar la bóveda, consistió básicamente en unos bloques de hormigón convencionales, los cuales se matizaron, y luego se montaron los perfiles de acero para el sistema de contrarresto. Consideraciones importantes a destacar en el tema mientras la construcción, básicamente destacamos dos, ¿no? Las piezas usadas como lo encofrado, que era el vidrio celular, la fibra de madera y la resina cerámica, ¿no? Tenían que quedar unidas solitariamente con el mortero y con la capa del BTC, ¿no?
Esto es así para que haya una correcta transmisión de la fuerza entre las piezas. Es decir, tenían que estar completamente unidas la placa que servía de encofrado con el BTC, ¿no? Todo con mortero. Una segunda consideración importante que sacamos durante la construcción era que el descimbrado tenía que ser inmediato, ¿no? Para que la consolidación se produzca ya sin cimbra y así de ese modo evitar un mal comportamiento en la aplicación de la carga, de una carga instantánea. En el momento que se cargara, que no cediera y que se viniera abajo, ¿no? Había que poner la cimbra exclusivamente durante el tiempo de construcción y enseguida retirarla, ¿vale? Aquí podéis ver alguna foto de la construcción. Este es el primer caso que se hizo con polido, con fibra de vidrio. Aquí las podéis ver, ¿no? La cimbra, la fibra de vidrio y aquí la bóveda una vez terminada. La bóveda con relleno macizo y la bóveda con costilla. Ahí se pueden ver ya los BTC y en esta capa lo que sirvió de encofrado, que era la fibra de vidrio. Los del grupo 2, como he dicho, era fibra de lana de madera, Celenit, ¿no? Aquí también podéis ver las cimbras que se utilizaron, el sistema de... Vaya, siempre hay una mosca en las presentaciones. Y cómo se fue ejecutando, ¿no? Aquí tenéis las bóvedas finales, la de relleno macizo y con costilla. Y por último, la más tradicional, ¿no? Que era el grupo 3, que se hacía con un rasillón convencional, cerámico. Ahí tenéis los rasillones y los dos tipos de bóvedas que se realizaron. Bueno, una vez que ya estaban construidas, y durante la construcción se elaboró un protocolo que fuera común para los ensayos. Es cierto que básicamente el protocolo es común en todos los casos. Lo que pasa es que a medida que se íbamos ejecutando los ensayos, sí que íbamos viendo posibles mejoras y pequeñas variaciones que nos permitían hacer mejoras en el procedimiento del ensayo, ¿no? Pero básicamente el sistema fue similar para todos. El protocolo común para ensayo lo que se hacía era, se estudiaron los materiales, inicialmente los materiales componentes, se hicieron varios ensayos de los materiales componentes, incluido la resistencia mecánica tanto a compresión como a flexión de los morteros, ¿no? Que se utilizaron, tanto a 24 horas como a 48, como a 7 y 28 días, ¿vale? Luego, en la bóveda de costillas, lo que se colocaban eran unos listones de madera y una lámina de caucho. Era exactamente una lámina de caucho encima de la costilla, una lámina de madera de DM y otra lámina de caucho. Eso era con el objeto de que las cargas se repartieran completamente, ¿no? Se repartieran perfectamente, hicieran un contacto perfecto. Luego, encima de las costillas, encima de estos listones de madera, se colocaba un tablero de madera de DM de 2 centímetros y que tenía unas dimensiones de unos 70 por 1 metro. Esto se hacía para poder colocar encima, estamos hablando de una prueba de carga, y se cargaron, lo vamos a ver posteriormente, con sacos de cemento de unos 20 kilos. Entonces, para poderlos colocar, para que sirviera de apoyo, ¿no? De base de apoyo. Por supuesto, todas las masas de todos estos materiales anteriores, el tablero de DM, los listones y el caucho, se tuvieron en cuenta en los cálculos posteriores, se iban pesando a medida que se iban colocando. Aquí es una de las cosas que se modificó durante los ensayos, ¿no? Que vimos que mejoraba. Una vez que se colocaron el primer ensayo para las costillas, se vio que la estructura flectaba más que el propio tablero de DM. Como podéis ver aquí abajo, aquí en la foto de abajo, se ve que el tablero flectaba menos que la propia estructura, con lo que el reparto de carga no era equitativo a todo lo largo de la costilla, ¿no? Para solucionar eso, en los posteriores ensayos, para mejorarlo, lo que hicimos fue dividir el tablero en listones de 10 centímetros, mucho más pequeños, y de esa forma sí que se ajustaba perfectamente a la flexión que tenía la estructura. Aquí podéis ver la lámina de caucho, aquí encima de la costilla sí que se puede ver el listón de madera y las dos láminas de caucho para que hiciera totalmente contacto a lo largo de toda la costilla. ¿Vale? Aquí se puede ver. En el caso eso era en el caso de la bóveda de costilla. En el caso de la bóveda de relleno, lo que se hizo fue cargar inicialmente, para poder colocar estos sacos encima, se hizo cargar inicialmente con sacos de 10 kilos de arena, pesados previamente, por supuesto, y colocados en los arranques, ¿no? Se colocaban de forma simétrica para que no se cargara más una parte respecto a la otra, y se iban colocando de tal forma para que nos sirviera luego de apoyo para poder ir cargando los sacos de cemento.
¿vale? La carga en todos los casos de los sacos de cemento se hizo de manera secuencial, por hiladas sucesivas de sacos de cemento y se iban pesando uno a uno, porque aunque eran sacos comerciales de aproximadamente 20 kilos de peso, siempre había variaciones dentro de la propia masa del saco. Había algunos que pesaban 19 y otros que pesaban 21 o 22. Entonces, para conocer exactamente el peso que se le iba cargando, cada vez que colocábamos un saco se pesaba previamente, ¿vale? Luego se iban colocando en grupos de 2 al mismo tiempo de forma simétrica, ¿no? Se colocaban, si se colocaba uno a la izquierda, el otro se colocaba a la derecha a la vez para que no se fueran cargando de forma que no fuera simétrica. Luego, una vez que se alcanzaba la carga prevista, nosotros los cálculos para lo que estaban previstos y para lo que calcularon otros socios del proyecto y expertos en este tipo de estructuras, la carga para la que estaba prevista debería aguantar unos 1000 kilos. Realmente nosotros los ensayos que realizamos aquí no eran tanto ver cuánto aguantaban, no teníamos que llevar a rotura, lo que teníamos que comprobar era que aguantaban para lo que estaban calculados, que aguantaban para lo que estaba previsto, ¿no? Entonces, el procedimiento era cargarlo hasta aproximadamente los 1000 kilos a través de los sacos y posteriormente lo que se hacía era desenroscar las tuercas de los tirantes de uno de los laterales, las dos tuercas de los dos apoyos de uno de los laterales y lo íbamos abriendo de tal forma de que se fuera abriendo los tirantes, ¿no? Hasta que se rompía. Todos los ensayos fueron grabados por varias cámaras, ¿no? Y se intentaban poner las cámaras en los sitios donde se preveía que se iban a producir las rótulas o las articulaciones. Las mediciones que se hicieron fueron varias, bueno, fueron 3 en este caso concreto. Para la medición de la flecha lo que se utilizó fue un reloj comparador sobre un trípode y aquí sobre la clave de la bóveda se colocó una pletina metálica, ¿no? Se colocó esta pletina metálica para poner el reloj comparador por fuera, por si en el caso de que se rompiera la bóveda, bueno, pues que no dañara el equipo y luego también para que nos permitiera colocar los sacos uno encima de otro de la mejor forma posible, sin que no interrumpiera la pletina, ¿no? Aparte, luego, como medida auxiliar, se iban midiendo de todos modos de forma manual a través de un flexómetro, ¿no? La segunda medición que se hizo fue la dimensión que había desde la fisura hasta el arranque. Una vez que aparecía la fisura, ¿no? Que aparecía por aquí aproximadamente, pues medíamos la distancia hasta el arranque. Para ello lo que se hizo simplemente fue colocar un eje graduado en milímetros, que lo podéis ver aquí, un perfil, y luego ayudándonos de una escuadra, ¿no? Pues se trazaba la vertical y se medía la dimensión. Aquí podéis ver. Y por último, el desplazamiento con carga. Según íbamos cargando, íbamos midiendo lo que se iba desplazando los tirantes. Además, una vez que se alcanzaba la carga, como os comentaba, se iban abriendo los tirantes y se iba desplazando, ¿no? Entonces íbamos midiendo ese desplazamiento. La medición se realizaron mediante una regla graduada, que la podéis ver aquí, la regla graduada, ¿no? Que hacía 0, a ver, es que no sé, ahora, aquí. Esta es la regla graduada y la podéis ver aquí también, que hacían 0 en el ala de los perfiles, ¿no? Entonces, a medida que se iban abriendo, pues vamos midiendo lo que se iban desplazando. Se hizo en los 4 apoyos, porque podría ser que el desplazamiento no fuera simétrico entre los 4 apoyos, o incluso entre los 2 apoyos de un mismo ala, ¿no? Entonces, se medía independientemente en los cuatro apoyos. Además, se colocó también, de forma adicional, un reloj comparador justamente en el medio de los perfiles, ¿no? Aquí se puede ver un poco, ahí se ve. Se colocó un reloj comparador en el medio de los perfiles. El reloj comparador, el problema que tenía es que una vez que empezamos a abrir, se desplazaba mucho más que el recorrido que tenía el propio reloj comparador, con lo que finalmente nos tenemos que quedar en la mayoría de los casos con las mediciones que se habían hecho con la regla graduada. Y ya por fin los resultados. Realmente, como os comentaba, no voy a hacer mucha mención de los resultados porque los resultados, como decía, era una validación del método, una validación de las bóvedas y en todos los casos aguantaron por encima para lo que estaba previsto. Por lo que en todos los casos, en las 6 bóvedas, los resultados fueron satisfactorios, que es básicamente el resultado del ensayo. No obstante, bueno, a la hora de presentarlo, voy a decir cómo se presentaron los resultados para
para que tengáis conocimiento, pero a modo de ejemplo, ¿no? En un primer punto, lo que se presentaban eran los resultados de los materiales, ¿no? Por ejemplo, las densidades, ¿no? La densidad de todos los materiales y la densidad de conjunto de la sección. Se cogió la sección de la clave, ¿no? Se midió y a través de las densidades individuales de cada uno de los materiales componentes y de los espesores, pues se midió como una especie de densidad de conjunto. Además, también se dio otro resultado como los de la resistencia mecánica de los morteros y los otros resultados individuales que se hicieron a los materiales, al BTC y a los diferentes materiales que se utilizaron como encofrado. Eso es respecto a los materiales. Luego también se dio una serie de datos más de lo que es la construcción de la bóveda, ¿no? De las dimensiones de la bóveda, ¿no? Pues el espesor de la clave, de cada una de las caras, la dimensión interior de las costillas y luego, por supuesto, la carga total por hilada de cemento. Como veis aquí, en este caso, fueron 4 hiladas de cemento y se sumó las masas auxiliares, que era la tabla, ¿no? El tablero de... Por último, lo que se presentaban eran 2 tipos de gráficas. Una en la que se podía ver la evolución de la flecha durante la disposición de la carga, es decir, según se iban poniendo las cargas, la flecha como iba flectando, ¿no? y se daba esa gráfica. Y luego, por otro lado, el desplazamiento del tirante respecto al número de vueltas y la aparición de la fisura. Y finalmente la rotura. Y esos fueron los resultados que se dieron en cada uno de las 6 bóvedas ensayadas. Por último, alguna foto de la rotura. Esta es del grupo 1, esta es con costillas y la de la derecha sin costillas, o sea, con relleno. Ahí podéis ver la forma de romper. Como veis, esta no rompió completamente por el tema del tablero, que luego solucionamos posteriormente. Sí que se rompió, pero no se ve la rotura total. Ahí veis una imagen sacada del vídeo, ¿no? Justamente en el momento de la rotura, por la clave de la bóveda. Estas eran del grupo 2, lo mismo, la bóveda esta era con relleno y esta era la bóveda con costillas. Ahí justamente también en el momento de rotura, también por la clave. Y por último la que se hizo con rasillones de cerámica convencional, ¿no? Lo mismo, aquí podéis ver la rotura en el momento de la rotura con costillas. Y esta la de relleno. Bueno, y sin más, como una imagen vale más que 1000 palabras. Un momento. Sí, te voy a comentarlo antes. Bueno, lo puedes poner directamente porque ya estás compartiendo la pantalla. Como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a poner un vídeo que se realizó del grupo 1, donde resume todo y se ve exactamente la rotura y los momentos de rotura a cámara lenta para que veáis cómo fue el proceso exactamente de cada uno de los ensayos. Ahí podéis ver la recepción de los materiales, los BTC, las placas de fibra de vidrio, de polidro, el timbrado y la colocación del encofrado. La colocación de los bloques de tierra comprimida. Y ahí finalmente las bóvedas finalizadas. Se fue justamente en el momento de finalización y se retiraron las cimbras en el momento, ¿eh?
Este es el proceso de ensayo, cómo se fueron cargando, como la colocación de los materiales para la medición de las dimensiones. Ahí podéis ver la colocación del tablero EDM y de los listones con el caucho para el reparto de carga en la prensa en la bóveda de costillas. Y ahí la colocación simétrica de los sacos en diferentes hiladas. Se colocaban en grupos de 2 y se soltaban a la vez para que no hubiera un desfase entre la colocación de las cargas. Esa es la última hilada, fueron 4 hiladas, aproximadamente unos 1000 kilos de peso. Y ahí lo que se iba desplazando y lo que íbamos midiendo, lo que se iba desplazando los tirantes, ¿no? Ese es el momento de rotura, que en este caso cayó antes el encofrado de fibra de vidrio, antes que los propios BTC. Y el problema que tuvimos con la flexión del tablero de M. Y esa ya por fin es la rotura total. La rotura está tomada desde diferentes ángulos. La segunda configuración de este primer grupo era la bóveda con relleno. Se puede ver ahí en los laterales el relleno. La colocación de los sacos iniciales de 10 kilos de árido para poder que nos sirviera de base de apoyo para poder colocar los sacos para la prueba de carga. El reloj comparador que va midiendo la flecha a medida que íbamos cargando la bóveda. Una vez que ya se estaba a punto de romper, retirábamos la medición y ahí el momento de la rotura, que ahora aparecerá en las diferentes cámaras. Y bueno, eso era un poco lo que os venía a contar. Existen esta nájera del grupo 1, existen vídeos también de la rotura y del tipo de rotura de los otros grupos que hemos comentado, que se ensayaron. Y nada, cualquier consulta, como va a poner ahí mi compañera ahora los correos electrónicos nuestros, cualquier consulta me queráis hacer o queráis conocer, me podéis escribir sin ningún problema, ¿vale? Muchas gracias. Dejo paso a mi compañero Raúl. Bien, bueno, pues ya para finalizar, veo que sí que hay algunas preguntas en el chat. Por lo pronto, ha salido la norma. Lo que podemos hacer, aplicar para... Bien, como veo que hay algunas, y puesto que se nos ha dilatado un poco respecto al horario, si os parece, vamos a recoger todas estas cuestiones
y puesto que están registradas, las vamos a contestar, anexando además al correo las direcciones y correos electrónicos que hemos comentado antes, que han ido saliendo a lo largo del proyecto, por no alargar más lo que es el horario y acabar en hora. Pero, y además, sabiendo que tenemos registrados los correos electrónicos de todos los que habéis entrado en las ponencias, bueno, pues se os mandará un correo de agradecimiento y en él, ya digo, anexamos correos electrónicos y direcciones electrónicas interesantes que se han mencionado y contestaremos estas cuestiones que habéis recogido aquí. Con ello, bueno, pues vamos a dar por finalizado la serie de ponencias, no sin antes hacer un pequeño recordatorio que desde la organización, desde Agenex, me han pedido, y es que, de acuerdo a lo programado, la siguiente conexión era el día 9, el próximo jueves, día 9, pero ha quedado pospuesta al 21 de junio. De igual manera, la que era el 21 ha pasado al 28. Con lo que no tendremos la próxima conexión a través de estos Zoom hasta el próximo 21 de junio. Esta información se va a actualizar en la página web, que aún no está actualizada, pero seguramente hoy mismo quede actualizada, hoy o mañana. En cualquier caso, todos aquellos interesados que estéis conectados, pues tener bien en cuenta que hasta el próximo 21 no haremos la próxima conexión de acciones de capacitación del proyecto InnoInvest. Y por tanto, bueno, pues guardaros este tipo de link que os han mandado, porque seguramente, aunque haya varios recordatorios a través de mensajes, sea el mismo que se utilice para las futuras conexiones. Por nuestra parte, nada más. Agradeceros a todos haber asistido a estas jornadas webinarias del proyecto InnoInvest dentro de sus acciones de capacitación. Esperamos que las ponencias hayan sido interesantes y bueno, comentaros que no os preocupéis, que las cuestiones las recibiréis por escrito en vuestro correo electrónico. Así es que, sin más, voy a dar por cerrada la jornada, agradeciendo a todos, ponentes y asistentes, la participación. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente conexión el día 21 de junio. Gracias y hasta luego.